Buenos días. Vamos a comenzar con la segunda píldora formativa, que tiene por objeto gobernanza pública e integridad institucional. Para llevar a cabo esta presentación de las ideas fuerza, voy a utilizar un PowerPoint a efectos de que puedan fijar mejor la atención sobre alguna de las cuestiones que voy a tratar en esta breve presentación. Se trata, como ya saben ustedes, de exponer unas ideas fuerza, unas píldoras, y por tanto no voy a desarrollar las cuestiones, que son muchas de ellas interesantes y sin duda de gran interés y actualidad. La primera idea fuerza es que la integridad y la ética pública han estado muy tratadas, muy desarrolladas por el pensamiento clásico, por la filosofía. Aquí hay dos citas de dos autores estoicos, muy conocidos ambos, Séneca y Marco Aurelio. La idea fundamental que une a estas dos reflexiones es la idea de rectitud. Es decir, la integridad y la ética pública nos conducen a la rectitud. Se obedece de buena gana quien gobierna con rectitud, dice Séneca. O es preciso estar recto, no que te pongan recto. Por tanto, estas ideas yo creo que son sustantivas. Una idea también adicional e importante, vinculada con la integridad de las instituciones o la ética pública, es la idea de ejemplaridad. En esta reflexión de Montesquieu se nos dice, de las cartas persas, este libro delicioso de Montesquieu, que un mero particular puede disfrutar de la oscuridad en la que vive, pero un ministro que peca contra la probidad, tantos testigos y tantos jueces tiene, cuantas son las gentes que gobierna. Y concluye, me atrevo a decirlo, no es el mayor mal que puede hacer un ministro sin probidad el no servir a su príncipe y arruinar al pueblo. Otro perjuicio ocasiona mil veces, en mi entender, más grave, que es el mal ejemplo que da. Esta cuestión de la ejemplaridad, situada además a mediados del siglo XVIII, donde no existían ni por asomo los medios de comunicación que tenemos hoy en día ni las redes sociales, nos da una idea de la importancia o trascendencia que tiene la conducta del gobernante como espejo de las instituciones frente o cara a la propia ciudad. Otra idea fuerza que es muy importante resaltar aquí es que la ética pública o la ética institucional es una ética organizativa, como también expuso en su día Manuel Villoria. Y por tanto, lo relevante aquí no es tanto la reputación de las personas que integran estas organizaciones, sino el impacto que las conductas o las malas conductas o las malas prácticas que estas personas lleven a cabo puedan erosionar la legitimidad de estas instituciones, afectar a la marca o a la imagen institucional. Por tanto, la idea de gobernanza ética es muy relevante. Se trata de preservar la imagen de las instituciones y, sobre todo, la confianza de la ciudadanía en estas instituciones. Porque las instituciones, como decía Emerson, son personas y muchas veces los ciudadanos identifican estas instituciones con el comportamiento de las propias personas. Otra cuestión muy importante es esta distinción, muy mal entendida entre nosotros, entre la integridad desde un punto de vista normativo y la integridad como un marco de autorregulación. No cabe duda que la integridad requiere un sistema normativo robusto, un sistema normativo fuerte, requiere buenas leyes, buena calidad normativa y, por tanto, un sistema también de infracciones y sanciones, pero que actúe, que se pueda aplicar, que sea efectivo. Pero junto a ello, no podemos descuidar la vertiente de autorregulación. La vertiente de autorregulación es una vertiente más preventiva, no es una vertiente tan reactiva como la propia del sistema normativo, aunque también el sistema normativo tiene orientaciones disuasorias. La autorregulación es principalmente está orientada a la prevención. Más vale prevenir que curar, o más vale prevenir que lamentar. Y dentro de la autorregulación tenemos dos modalidades. Digamos, aquella autorregulación que es más bien cosmética o retórica, que aprueba códigos de conducta cuando ha habido determinados escándalos con la finalidad de salir, entre comillas, airosos de esos escándalos, y la autorregulación, digamos, que tiene marcos de integridad. La primera no tiene marcos de integridad y, por tanto, no deja de ser pura y estrictamente cosmética. La segunda, se insertan estos códigos de conducta en un modelo o en un sistema de integridad institucional que pretende como objetivo fundamental mejorar la infraestructura ética de las propias organizaciones. La integridad, también como idea fuerza sustantiva, es una política.
Y al ser una política exige visión política, liderazgo político y, por tanto, visión estratégica, capacidad de anticipar y capacidad de adaptar las organizaciones a un entorno cada vez más exigente desde el punto de vista de escrutinio público. Por tanto, la integridad es también un proceso continuo de mejora de las organizaciones, de mejora de las personas y también de mejora de las organizaciones, de los estándares de conducta de los servidores públicos. Es una herramienta de gestión. En el campo de la política de recursos humanos no damos la suficiente importancia que tiene a la integridad o a los valores. Tenemos una función pública, un empleo público, como digo y reitero muchas veces, pues anoréxico en valores y bulímico en derechos. Y esto es importante trabajar también la primera pieza, que es la pieza de los valores. Y bueno, la organización, en definitiva, una buena política de integridad contribuye a un cambio cultural y a un cambio organizativo y a la mejora de la calidad de las instituciones. Todo sistema de integridad, todo marco de integridad tiene una serie de elementos. La OCDE, en un modelo que diseñó en 1997, hace 23 años, pues estableció una serie de herramientas o piezas fundamentales de este modelo. Simplificándolas mucho, porque no se puede hacer otra cosa en esta presentación de las píldoras, en primer lugar, tiene que existir unos unos códigos de conducta que se pueden segmentar en función de determinados estratos, que recojan valores, principios, normas de conducta, normas de actuación. Tiene que existir un sistema de prevención y difusión, es decir, no solo se tienen que publicar, sino también se tienen que conocer e internalizar, como inmediatamente veremos. Tienen que existir canales internos que faciliten o vehiculen el planteamiento de cuestiones éticas, dilemas éticos por parte de las personas afectadas, unos circuitos, unos procedimientos, en línea también pues, con las quejas y denuncias, vinculadas con la Directiva 2019-1937 de protección del denunciante. Tienen que existir órganos de garantía que tengan autonomía funcional, comisiones de ética, comisiones de integridad, comisionados de ética, es decir, la figura puede ser de distintos modos y maneras, con personas internas o externas, y el sistema se tiene que cerrar con un modelo de evaluación y un modelo también de adaptación permanente. Los sistemas de integridad son sistemas vivos, como dice la OCDE, sistemas vivos que están siempre pendientes del cambio de contexto y de las necesidades que tienen las organizaciones que atender también en el campo ético, en el campo de la integridad. En 2017, y esto es importante, la OCDE aprobó un documento sin duda trascendental, cuyo título era Integridad Pública. Aquí el foco fundamental era cómo atenuar la corrupción. La corrupción malgasta recursos, aumenta desigualdades económicas y sociales, así como mina la confianza. Por tanto, aquí se desarrolló un modelo de integridad pública con una serie de presupuestos, mucho más sofisticado, lo he tratado en otros sitios, pero que tiene tres ejes fundamentales. En primer lugar, la integridad tiene que tener una concepción holística. Es decir, no cabe predicar la integridad solo de los altos cargos o de los políticos y no predicarla de los servidores públicos ni de aquellas entidades o personas que se relacionan con las organizaciones públicas o con las administraciones públicas. Marco de integridad coherente y completo. Una cultura de integridad pública, que trascienda también las cuatro paredes de la administración pública y que permee o permeabilice a la propia sociedad y a las entidades que se relacionan con la sociedad. Y luego una rendición de cuentas que sea eficaz. Estos son tres elementos que se desarrollan de forma conveniente en este documento, que es muy importante. La política de integridad institucional, por tanto, tiene tres dimensiones a mi modo de ver. Y esto es ya en el plano conclusivo. Una dimensión endógena, interna, básicamente preventiva, orientada a la prevención, a crear estas infraestructuras éticas de las organizaciones, con una pieza fundamental que se debería articular en toda la organización o entidad pública, que sería un plano programa de integridad institucional, revisado cada cierto tiempo, con estos elementos que ya hemos dicho, del sistema de integridad, códigos de conducta, canales internos, todo el tema de control interno, todo el tema de órganos de garantía y los sistemas de evaluación y adaptación permanente. En aquellas entidades que sean de cierta complejidad, que tengan sector público empresarial, un sistema de compliance para dar, digamos, cumplimiento efectivo a las posibilidades que ofrece las modificaciones del Código Penal de 2010 y 2015. Luego estaría la dimensión de gobernanza. La dimensión de gobernanza interna y externa, que es un elemento que refuerza la integridad y que tiene una serie de
digamos, dimensiones importantes o de elementos importantes dentro de esta dimensión. Estaría la integridad de la contratación pública, un aspecto clave y determinante, es un ámbito de riesgo importantísimo, también en subvenciones y ayudas, podríamos hablar también de procesos selectivos, podríamos hablar también de otro tipo de ámbitos, gestión económico-financiera, es decir, vincular un sistema de integridad con marcos de riesgo y articular sistemas de prevención para que estos riesgos eh, no se puedan manifestar. Un tercer elemento que es muy importante es la ética del cuidado. Hoy en día, en una situación de crisis económico-financiera tan grave como la que estamos viviendo y vamos a vivir en el futuro mucho más, la ética del cuidado es importantísima en determinados ámbitos o servicios, como son todos los servicios sanitarios, los servicios sociales, los colectivos vulnerables, en el ámbito de los menores, la educación, la protección de la mujer, etcétera, etcétera. Es decir, yo creo que mujeres maltratadas, en concreto, yo creo que la ética del cuidado es fundamental. Y luego estaría también la integridad, digamos, desde un punto de vista más social, su dimensión social vinculada con la cultura ciudadana, donde hay que reforzar los valores en la educación o el sistema educativo, en el ámbito de la participación ciudadana, en la convivencia en el espacio público, en la convivencia con otras personas y en el respeto. Y por último estaría la dimensión exógena. La dimensión exógena es cuando intervienen o actúan, digamos, instituciones o entidades o poderes que son externos a la propia administración y llevan a cabo pues, funciones de control, también de prevención, como son las agencias de prevención y lucha contra la corrupción o agencias antifraude, pero principalmente de control de malas prácticas o de corrupción. Aquí ya el daño está hecho y por tanto es difícil de reparar la imagen, lo que sí hay que, bueno, depurar responsabilidades por esos hechos que se han cometido. Y luego estaría el Poder Judicial. La intervención del Poder Judicial ya es la intervención más crítica, efectivamente, a través de las fiscalías anticorrupción y sobre todo el Poder Judicial mediante las sentencias penales o sancionadoras de revisión de procedimientos sancionadores. Y estarían luego también pues, algún tipo de organismos de carácter complementario, auxiliar o instrumental, o entidades o agencias que también tienen o participan en el ámbito de la política de integridad, como puede ser por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, los tribunales de cuentas y sus homólogos autonómicos, las defensorías del pueblo, etcétera, etcétera. Y bueno, algunas buenas prácticas. Muy rápidamente expuestas, hay muchas buenas prácticas, pero demasiado pocas, aunque suene paradójico. Debería haber muchas más. Pero en cualquier caso, podemos decir que como sistema de integridad está en el gobierno vasco, en 2013, la comisión que está segmentado este sistema de integridad solo en altos cargos y personal eventual, pero al menos se creó una comisión de ética que funciona muy bien, bajo un liderazgo presidencial muy consistente, la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, que está en definitiva, pues, tiene un código desde 2015, tiene un ámbito funcional muy sensible, la Generalitat de Cataluña, que también aprobó un código de conducta en 2017, muy inspirado en el modelo vasco y en algunos casos pues inclusive ha ido un poquito más lejos, en otros menos, como es en toda la parte institucional o en la parte, digamos, del órgano de garantía, pero luego también ha impulsado una estrategia de lucha contra la corrupción y fortalecimiento de la integridad en enero de 2020 que tiene elementos de indudable interés. En el campo municipal, pues está el Ayuntamiento de Bilbao, está el Ayuntamiento de Barcelona, son dos modelos distintos. El Ayuntamiento de Bilbao es un código de autorregulación, el Ayuntamiento de Barcelona es un código normativo a través de reglamento. El modelo más desarrollado es el de la Diputación Foral de Guipúzcoa, desde un punto de vista formal, al menos, un sistema de integridad bastante holístico, no cerrado aún del todo, pero con elementos importantes y como buena práctica. Y la Generalitat Valenciana, que aprobó también por decreto un código ético y posteriormente ha aprobado una ley de inspección general de servicios y de sistema de red. Y concluyo. La ética no es cosmética, como decía de la Cortina. Esto es muy importante. Esto hay que trasladarlo muy bien a la política. El maquillaje se esfuma al cabo de unas horas, con el paso del tiempo, mientras que el carácter se labra día a día. Esto lo decía muy bien Aranguren, maestro Aranguren, la ética se hace invía y por tanto la ética requiere una tensión permanente, una tensión constante para mejorar y sobre todo para no incurrir en incumplimientos o en malas prácticas o malos hábitos que puedan entorpecer ese funcionamiento y por tanto dañar, en este caso, a las instituciones públicas a las cuales se representa, en las cuales se dirige o en las cuales se trabaja.
Estas dos últimas reflexiones son muy importantes. La de Victoria Camps, algo he dicho. La ética requiere, las normas éticas, como normas sociales, requieren ser internalizadas. Tienen esta dimensión emotiva, de si se cumple, pues hay una sensación de orgullo, un sentimiento de orgullo. Si no se cumplen, hay un sentimiento, debería haber un sentimiento de vergüenza, aunque algunas veces el escepticismo o el cinismo lo impide. Pero sobre todo deben ser normas internalizadas y por lo tanto sentidas y no solo sabidas, no solo leídas o no solo comprendidas, sino sobre todo practicadas. Como dice Javier Gomá, en el ámbito moral, solo el ejemplo predica de modo convincente. No valen otro tipo de circunstancias, ni las promesas, ni los discursos, ni la buena voluntad. Es el ejemplo el que en definitiva nos dice si las cosas se hacen bien, razonablemente bien, o con carácter, digamos, eh, más discutible. En fin, espero que ustedes hayan podido más o menos seguir la presentación, las ideas fuerza, y muchas gracias por su atención.